Muy buenos días. Estaba preparado para participar de un conversatorio con el viceministro de Protección Social y el director de ADRES. Al quedarme solo, me tomé la noche pensando cómo iba a organizar un soliloquio o un monólogo. Entonces, quise imaginarme si estuviera acá con Félix Martínez y Luis Alberto Martínez, qué ideas muy seguramente traerían fijas para tener acá en la conversación. Quiero que nos guardemos a esto y más adelante hablaré sobre ello. En primer lugar, llamó mucho la atención una declaración del director de ADRES en una audiencia pública del Congreso el pasado mes de febrero, creo, en donde mencionaba que el Seguro Social está de vuelta. Yo lo que dejo como pregunta es cuándo se había ido. Y en segundo lugar, muy importante, que seguramente estaría en el centro de los planteamientos de Félix, se refiere a la capacidad operativa que tiene ADRES a propósito de una posible transformación en el marco de la reforma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de Luis Alberto Martínez diríamos que podría traer cuál es la estructura institucional que se propone para el sistema que está planteado en la propuesta de reforma, incluyendo las cifras de financiamiento que bien se plantearon en el pasado panel. Ese tema de las cifras de financiamiento es muy curioso. Cada que se intenta tocar el tema hay crisis de ministros. Entonces, un primer cuadro implicó que un ministro saliera, un segundo cuadro también ocasionó reajuste de ministros. Hoy escuchamos entonces que tenemos una tercera versión, como se presentó hace poco, porque no convencen todavía las cifras. Acá es muy importante destacar, ciertamente en este, digamos, entramado institucional, el rol de ADRES como agente pagador y muy importante como pagador único. Voy entonces a tomarme estos minutos, imaginando acá la presencia de Félix y de Luis Alberto, pensando entonces en primer lugar cómo plantear de manera muy breve una cierta línea base acerca de cuál es el sistema que tenemos y cuál es el recorrido que ha traído, cuál es la propuesta, o más bien, cómo evaluar el sistema para dar sustento a una propuesta de reforma y, en tercer lugar, qué también responde la propuesta del gobierno a dicha evaluación, muy concentrado entonces en el rol de ADRES. Justamente sobre la lección, la línea base, yo creo que es hora de que todos, y es una constante ayer y hoy, tomemos unas lecciones y que cada uno con humildad, de cara a buscar ese país que todos nos soñamos, con un mejor sistema de salud, pues seamos capaces de reconocer que en estos 10 meses, ya un año, definitivamente no avanzamos. Uno pudiera decir que se puede reconocer un avance en una discusión, una mayor apropiación de un tema, pero yo encuentro 4 lecciones que deberíamos recoger para poder llegar a un acuerdo que nos facilite, que nos permita salir del atolladero en el que de alguna manera estamos. El primero, el más destacado, es el diálogo, pero lo que significa el diálogo, incluso con unas reglas de discusión y muy importante, una pedagogía. La gran sorpresa que tuvimos hasta el mes de febrero es que la tan anunciada reforma, para alguien la más discutida en la historia republicana, realmente no era conocida más allá de un grupo selecto de personas que estaban en el ministerio y que de tiempo atrás traen una idea de una reforma, pero que no es socializada ya en la postura de un gobierno que quiere justamente conciliar, convencer a la ciudadanía, a todos los sectores políticos y académicos. En segundo lugar, se desprende de lo anterior, es la búsqueda de consenso. Estamos en una situación crítica en el país. Creo que lo que planteó Mauricio Reina es bastante claro. En tercer lugar, algo que me toca y me duele es el valor del conocimiento en este proceso. Hemos sentido desprecio o poco aprecio sobre el conocimiento, sobre la evidencia, sobre el esfuerzo que hacen analistas y académicos, pero incluso aquella falta de diálogo también se ve presente seguramente en la universidad, donde es necesario esforzarnos por mantener un diálogo muy necesario
y constructivo entre salud, derecho y economía. Y en cuarto lugar, la forma importa. Yo he sido sumamente crítico en las reformas que se han propuesto desde 2013, justamente de la forma como llegan los textos al Congreso. Dice muy poco de esos equipos técnicos que deben estar en los ministerios y en las UTL del Congreso. Deberíamos dar cuenta de que tenemos un mejor nivel educativo, una mejor preparación profesional para, por ejemplo, elaborar una exposición de motivos y un proyecto de ley. Todo esto entonces nos dice que en los escenarios que habíamos anunciado en enero pasado, pues un escenario que se rompía, y creo que estamos en él, es el intento, la persistencia por una reforma tipo Big Bang. Es muy difícil lograr llegar a ella, pero peor aún, y ya escucharemos más adelante las lecciones de México, que de lograr aprobar reforma, tal vez la mayor presión recaerá sobre el propio gobierno para poder dar la implementación. Luego, debemos ser conscientes de encontrar una reforma gradualista que nos permita recuperar este tiempo perdido, buscar consensos y mirar a la luz de las normas vigentes. Creo que a lo largo de hoy y ayer se ha notado también que hay una serie de cambios, de elementos que bien pueden ponerse en marcha sin necesidad de reformas. ¿Cuál es la línea base entonces? ¿Cómo definimos hoy los alcances que tiene nuestro sistema de salud en el marco de las funciones en las que analizamos los sistemas? Y de hecho, nosotros lo tomamos para ello un marco de desempeño de los sistemas de salud. Reconocemos la financiación como una función fundamental, además de la gobernanza, la prestación de servicios, los recursos humanos. Colombia ciertamente tiene unas fortalezas, lo que no significa que por ello sea per se muy buen sistema. Yo creo que esto es una condición necesaria, mas no suficiente, pero sin duda le da mucha fortaleza al sistema, que coincide con lo que encontramos en la literatura y las recomendaciones para muchos países en desarrollo que quieren adelantar reformas. Uno es que tenemos un seguro solidario, donde se practican los subsidios cruzados entre población contributiva, pero también crucial es el hecho de que la contribución es obligatoria, y esto le da al sistema colombiano una fuerza muy, muy importante cuando nos comparamos con un país como Chile, como Brasil, como el propio Estados Unidos. Estamos obligados a cotizar y esa cotización es solidaria. Y tercero, coherente con lo anterior, es la existencia de un plan de beneficios único y financiado por un Fondo Único Nacional. Yo sigo notando que al momento de presentar la propuesta de reforma, pareciera ser que no se reconoce esto en el sistema, que viene de larga data y que se ha desarrollado. Veamos precisamente que en estas funciones que hemos mencionado, lo que es la gobernanza, de la cual hace parte la rectoría como función clave, allí hemos tenido una serie de ajustes. A mi juicio, le han restado legitimidad al sistema porque ha implicado un ensayo muy prematuramente cancelado, la Comisión de Regulación, el cierre del Consejo Nacional, y ello ha implicado, a mi juicio, entonces, que el sistema carece de un mecanismo formal de concertación, de negociación. ¿Qué tan distinta sería la historia de esta reforma si el gobierno hubiera iniciado, como algunos lo propusimos, convocando de manera, si se quiere, ad hoc o informal, a un Consejo Nacional, donde actores representativos de los diferentes agentes del sistema discutieran una reforma, buscar algunos acuerdos? En segundo lugar, en lo que respecta a la financiación, muy importante el paso que dio Colombia buscando una financiación eminentemente pública, donde la gran creación, y esto es lo que quisiera discutir con Félix, ¿qué es lo que estamos entendiendo cuando hoy decimos que el seguro social está de vuelta? Para mí no se ha ido. Justamente la reforma colombiana de 1993 lo que pretendió fue extender la cobertura del seguro social más allá del 22% de los que estábamos cubiertos en 1993 al 100%, cosa que hoy es prácticamente un logro muy reconocido. Y es un seguro que ciertamente va más allá del mero modelo tripartito, porque estamos combinando el modelo bismarckiano, donde están los empresarios, por cierto, cada vez menos en Colombia. Hay una discusión muy interesante que, a la luz del sistema que queremos definir, debemos precisar cómo vamos a llamar este sistema. Yo, por mera practicidad, estoy de acuerdo en llamarlo sistema de salud.
Pero hay que tener muy en presente la discusión porque esta famosa relación tripartita, empresarios, trabajadores y Estado, se ha venido disolviendo en la medida en que la cotización a cargo de la empresa se ha reducido, incluso últimamente de los pensionados. Es decir, Colombia, a un paso más lento, está dando pasos similares a los que en su momento dio España hace 40 años ya, y también Brasil, eliminando finalmente la cotización. Nosotros dimos un paso o unos pasos adelante, reduciendo la cotización para las empresas y últimamente a los pensionados, pero eso reconfigura la noción de sistema, la manera de hecho como debe ser gobernado. Resalto entonces que el Fondo de Solidaridad y Garantía, hoy ADRES, el FOSIGA, justamente fue la gran innovación para mantener vivo el seguro social y manteniéndolo como monopolio en el financiamiento. La novedad que trajo Colombia, y es una elección política tomada en aquel entonces, muy tomando el modelo holandés, pero también podemos mencionar el alemán y el de Israel, muy, digamos, coetáneo del caso colombiano, es asumir que la operación del sistema, que la administración del seguro correría por cuenta de unos agentes delegados. El Estado delega en esos agentes que pueden ser de naturaleza pública, privada o mixta. Mencionemos que en el camino se creó la cuenta de alto costo, se creó el IETS, se creó la Comisión Intersectorial de Salud Pública y, muy importante, un salto cualitativo recogiendo la experiencia del FOSIGA, que era un simple consorcio fiduciario donde el ministerio no tenía como el dominio total incluso sobre la información. A mí me tocó en mis primeros estudios que queríamos información, terminé yendo a un piso del ministerio, me mostraron unas cajas, esto es lo que mandan del fondo, si usted quiere buscar, busque. El ministerio no tenía injerencia, dominio total sobre la información. Qué interesante entonces el salto que se dio en 2015 con la creación de ADRES, que fortaleció el carácter público y nos deja esa claridad. Tenemos un seguro público financiado con recursos públicos, con afiliación obligatoria, todo lo que hemos dicho atrás. Y se establecieron una serie de modificaciones buscando la sostenibilidad, pero también lo que ha llevado a sustituir los impuestos por cotizaciones. Se inició el giro directo, muy forzado por las condiciones relativas a la situación del régimen subsidiado, pero que se extendió bastante y que finalmente también existe algo en el régimen contributivo. Pero desapareció la diferencia entre EPS y ARS. Tenemos una movilidad entre regímenes que yo creo ha favorecido bastante la reducción de la evasión. Tenemos unificado el plan de beneficios y hay una portabilidad nacional. En otras palabras, el sistema que hoy tenemos es diferente al que se aprobó en la Ley 100. Conserva su ADN en el aseguramiento, pero ha evolucionado. Y esta es una lectura que podemos hacer en retrospectiva, precisamente para mirar hacia adelante, que hay una opción, la Big Bang, póngale una bomba a eso que explote, o dos, vamos a gestionarlo, como decía hoy el superintendente, me deja muy tranquilo, él dice restablecimos el control. Eso significa todo está bajo control. Muy interesante porque entonces el sistema sí se puede controlar, según ha dicho el superintendente. Rápidamente, porque todos lo sabemos, pero sí quiero aprovechar algo este auditorio, es que sigo con la reflexión por aquello del diálogo, del reconocimiento de este sistema. He notado especialmente cuando uno está con gente joven que no sabemos bien de qué estamos hablando. Y entonces revisé la pirámide demográfica de Colombia y encontré esto, de cada 100 personas colombianas hoy, solo 30, o pongámosla de cada 10, solo 3 teníamos 15 años o más en 1993. Es decir, podemos contar con vivencias, con la noción de lo que fue el cambio, qué fue lo que pasó. 2 de los 10 colombianos de hoy tenían menos de 15 años, o sea que difícilmente se dieron cuenta qué pasó. Y 5 de cada 10 no habían nacido. Es decir, nacieron a partir de 1993 y por lo tanto sí que no tienen ni idea de qué estamos hablando. 5 no tienen ni idea porque no habían nacido, 2 tenían menos de 15 años, así que tampoco tendrían ni idea. Y 3 deberíamos dar cuenta, no necesariamente. Entonces, muy importante esto porque no se trata de defender el sistema per se, ni tampoco de atacarlo, pero sí tener información y formarnos nuestra opinión a partir de la evidencia.
Recordar cómo se financia el sistema, que es algo muy interesante. Lo que quiero resaltar acá son las funciones. Decimos que el financiamiento comprende 3 funciones. La recaudación, recogemos la plata, que se está complicando cada vez más por las modificaciones en la cotización, donde cobra más peso los impuestos generales. Creo que porcentualmente ya el presupuesto general de la nación aporta más que las cotizaciones, cosa que hasta hace unos años no sucedía. Los impuestos específicos, donde están las rentas cedidas y otros recursos. Lo importante entonces, y esta es la fortaleza del Fondo Único, y acá es donde encuentro un lío en la concepción que aparece en el proyecto de ley que yo no logro descifrar, y es la distinción que se quiere hacer entre ADRES y fondo, y que es un fondo público y los recursos son públicos. Aquí hay un montón de cosas que sobran en el articulado. Colombia ya tiene un fondo único, conceptualmente lo tenemos creado, está operando, lo maneja ADRES. Todos estos recursos lo que hacen es reunirse en esa bolsa para pasar a la segunda función, que es la mancomunación, de modo que ADRES cruza esto con la población, con los diferentes riesgos, para pasar a la tercera función, es cómo asigno los recursos para los distintos fines. Lo más importante, que supera el 80%, pues es la UPC, destinada a financiar el plan de beneficios, pero hay otra serie de recursos. Y finalmente, que es donde se concentra hoy el foco de la discusión, y este escenario muy propicio, es la compra. Cómo quien recibe el recurso va a ejercer la función de compra. En el plano internacional, ya lo hemos dicho, entonces las distintas ventajas que tiene Colombia en una serie de indicadores. Hemos planteado lo que yo llamo el checklist sobre la prioridad del gasto en salud. Colombia queda muy bien puesto ahí, reitero. Eso es una condición necesaria, muy importante, podemos decir maravilloso, pero no es suficiente. Hay que reunir el rompecabezas completo. Muy importante, este es un estudio que hicimos justamente con la Cámara de Aseguramiento de la ANDI, se presentó hace un año acá con lujo de detalle, pero lo que quiero resaltar es que justo chequeamos la situación de 10 países en América Latina y el Caribe, que también el sistema operó en temas de cobertura y protección financiera durante la pandemia, y efectivamente Colombia aparece junto con Uruguay y Costa Rica en el eje de los países donde tenemos unos sistemas más integrados o en camino de integración, con un índice de cobertura alto y un gasto público elevado, del modo contrario, un gasto de bolsillo bajo. Una comparación rápida con Uruguay, que en parte, profesor Jesús, uno puede mirar el tema de la suficiencia también con algunas comparaciones internacionales. Este me ha llamado mucho la atención, sigue siendo preliminar. Miramos el sistema de Uruguay, uno diría, hoy vale la pena compararlo con Colombia. Es un sistema como Colombia sin EPS, y eso es lo que el gobierno quiere. Pues miremos Uruguay. Uruguay tiene un Fondo Nacional de Salud, una Junta Nacional de Salud, un Banco de Previsión Social. Juntos entonces son los que recogen los recursos, trasladan, asignan y se contrata de manera directa con una capitación, con una red de servicios de salud, sin fin de lucro. Entonces, la estructura de la capitación, ¿qué me ha llamado la atención? Que la UPC básica en Uruguay, de 300, el equivalente a $380, es superior, la básica de Uruguay es superior al promedio de la colombiana, que es $322, estos son cálculos del año pasado. Pero algo interesante es que Uruguay, entonces a partir de la básica, define la UPC hacia arriba, de manera que la más alta es para los menores de un año, $2.500, pero observen un detalle, y es que en Uruguay, en todos los grupos de edad, excepto de 15 a 44, es mayor la UPC de los hombres comparada con las mujeres. Muy bien. La evaluación de desempeño que nosotros abordamos lo hacemos en el marco de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud y el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, que justamente plantea cómo evaluamos el desempeño de un sistema de salud a partir de este marco de análisis, donde reconocemos las 4 funciones, miramos las distintas funciones que se tienen y para cada una de ellas aplicamos unas áreas de evaluación, identificamos unos objetivos, unas metas y nos hacemos unas preguntas. Nuestro seminario permanente, del cual adelantamos 8 sesiones el año pasado, ¿cuál es la reforma en salud que Colombia necesita? Lo que hicimos fue tomar ese marco de análisis, convocar distintos académicos al gobierno y evaluar una a una las funciones, cómo estamos y qué se necesita. En gobernanza, en salud pública, en talento humano, en prestación de servicios y en financiación.
¿Qué pasó en financiamiento? En financiamiento, entonces nos hacemos las preguntas para cada función. Aquí voy a ser muy rápido, pero queda las diapositivas del documento y trataré de decir, si a la luz de nuestra discusión, esto es lo que deberíamos hacer en financiamiento, voy a intentar, bueno, el proyecto de ley que acoge de esto. Muy poco, así que pudiera pasar y decir que es muy poco lo que se hace, lo cual refuerza la idea que el proyecto de ley, como las bases técnicas, poco se han preocupado por el financiamiento, como que eso sale en el camino. Y que si algo modifica es la función de compra. En recaudación, entonces acá vemos un poco las distintas propuestas. Yo resaltaría algo muy importante en la madurez que tiene el sistema, es mantener esa cotización ciudadana del 4% sobre el ingreso, pero incluso hacerla progresiva como lo hace Uruguay. Uruguay una cotización piso y según nuestro ingreso aportamos más, incluso se diferencian aspectos también para cotizar como el tamaño de la familia. Según mi nivel de ingresos y si tengo más personas a cargo, aporto más. Segundo, muy importante es definir una regla de participación del sector salud en el presupuesto. Aquí hay un problema del sector salud en el largo plazo. Las cotizaciones son mágicas y se han comportado muy positivamente, pero en la medida en que estamos renunciando a ellas, gradualmente dependemos más del presupuesto general de la nación. Y sin una regla clara, entiendo que un buen ejemplo puede ser Francia, cómo el sector salud puede tener un cierto blindaje de qué porcentaje de recursos va a recibir cada año, no sencillamente el famoso cierre presupuestal a cargo del gobierno. Nuevas fuentes de recursos, como es el caso de los impuestos saludables, ahí están, pero hacerlos propios del sector. Muy importante, no es popular, pero eso hay que plantearlo de la mano con la priorización, es revisar los esquemas de copago, de gasto de bolsillo y planes voluntarios y regular y mantener el copago de los recursos de los servicios no cubiertos en la UPC. Bueno, nada de esto aparece en el proyecto de ley. Si algo nota uno es que no hay ninguna preocupación por los recursos. Si necesitan recursos, eso aparece. Es un poco la noción que le queda a uno. En segundo lugar, ¿qué hacer para mejorar mancomunación y asignación? Aquí hay un reconocimiento por lo que ha logrado ADRES y en tal caso mantener y fortalecer sus procesos. Se requiere un nuevo cálculo de la UPC, creo que el panel anterior lo evidencia. Reasignar recursos para UPC, yo creo que en esto el proyecto de ley da un cierto asomo cuando dice vamos a diferenciar atención primaria de lo demás, eso vale la pena. ¿Cómo poder decir la UPC y puedo tener un porcentaje que lo voy a asignar con un criterio diferente porque quiero darle prioridad a la atención primaria y el resto lo voy a asignar con otros criterios? Establecer un pago de un porcentaje sujeto a resultados, eliminar los regímenes especiales. Yo tengo que lamentar, por ejemplo, que las universidades estatales gozan de la prerrogativa de que sus servidores no estén afiliados a una EPS, sino que puedan escoger un régimen especial que es insolidario con el resto de las personas contributivas. Eso, digamos, le quita incluso autoridad moral a los universitarios para criticar el sistema y pedir uno que no tiene sustento entonces para el goce propio. Reconfigurar la oferta de EPS, yo sigo siendo de la idea que podemos tener menos EPS más grandes, el gobierno lo viene aceptando cuando le quiere apostar a la nueva EPS, y integrar recursos diferentes. Es muy poco lo que aparece en la propuesta del gobierno, ya mencioné algo. En tercer lugar, sobre la compra de servicios, acá se acogen algunas cosas, es muy importante resaltar el giro directo con posibles ajustes al rol de las EPS. Esta discusión ha llevado a eso, digo que el sistema ha llevado a esa madurez. Si queremos reconocer que el gran aporte de la EPS tiene que estar en la gestión de riesgos, si eso lo podemos mantener modificando otras funciones, pues ahí tenemos una alternativa y el giro directo, yo he entendido que la propia Andy lo ha aceptado. Métodos de pago que promuevan la calidad, crear un fondo para aquellas cosas que están en el límite entre salud y salubridad. Bueno, y muy importante, en lo que yo creo que habrá acuerdo fácil, es fortalecer y modernizar la República.
algunas cosas de estas aparecen en el propuesto. Finalmente está la función de gobernanza en el financiamiento. Esta se refiere básicamente a cómo mantenemos actualizado el diseño del plan de beneficios y gestionamos las finanzas. Yo creo que acá, exceptuando lo que se plantea acerca del Consejo Nacional de Salud, es muy poco, especialmente, doctora Ana María, yo creo que este debería ser tema crucial de aquí en adelante y el año próximo, y ya hay una obsesión desde varios colegas para promover el debate, porque si alguien debería hacerlo en la universidad es la priorización explícita. La ley estatutaria nos impuso un reto crucial acerca del plan de beneficios que llamamos implícito, pero los recursos nunca van a aguantar. Esta discusión de reforma debería permitirnos adelantar ese debate con mucha responsabilidad. Bueno, la propuesta del gobierno, trataré de manera rápida de usar el tema del semáforo. Decía entonces que este es el diseño institucional propuesto, según la presentación que hizo el viceministro de Protección Social en el seminario de ANIF, donde nos aparece ADRES como el pagador único, de manera que en el esquema que vimos al inicio desaparece justamente la agencia encargada del aseguramiento, de la gestión del riesgo, incluyendo el riesgo financiero, y todo quedaría en cabeza de ADRES, con la idea de las redes integradas, donde el centro de atención primaria tiene un rol fundamental, estaría una atención complementaria que es el resto de atenciones, y aparece allí las gestoras de salud y vida, que como yo lo veo hoy, parece un premio de consolación que finalmente el incentivo es no lo vaya a recibir. Lo invitamos a que participe, pero no lo reciba, porque las funciones que se establecen definitivamente son bastantes, algunas ambiguas y muchas, cosa grave, coordine con el centro de atención, coordine con... Yo creo que eso no es así. Creo que hay que tomarse el tiempo, qué es lo que queremos realmente, si va a estar ese agente o no y qué funciones le vamos a atribuir. Vuelvo al tema de la forma, muy importante. Un texto bien escrito, es una ley, y ya va iniciando segundo debate y todavía estamos escribiendo 5 veces, 5 formas. ¿Qué significa la ADRES? Entonces, en unas partes dice que es la administradora de recursos para la salud, en otras la entidad administradora de recursos del sistema. Bueno, la forma importa. Creo que el Congreso y el Ministerio puede tener algún corrector de estilo, alguien que revise los textos, de hecho para que los haga más agradables y que para los pueblos universitarios resulte más difícil encontrarle problemas. Cosas simples, que le dan elegancia, de hecho. Pero más importante de eso, sin duda, son las funciones. Entre otras, yo no sé dónde salió, lo veo mucho en la prensa y mucha gente dice el ADRES, es la ADRES, porque es la entidad. Entonces decimos ADRES o la ADRES. ADRES puede ser equivalente a Colpensiones, a Copetrol, una entidad pública grandota, es ADRES. Yo creo que se consolida ya en el imaginario. En las funciones se precisan 20 o se enuncian 20. Yo encuentro que algunas de ellas realmente no son funciones, son objetivos, lo cual puede estar bien, pero son funciones. Lo que sí resalta es el rol de pagador único y definitivamente se le asignan superpoderes como realizar pagos, tal vez es lo más importante, asumir como pagador único, efectuar giros directos a prestadores, etcétera, etcétera. Aquí es donde se concentra, creo yo, la discusión y la inquietud sobre la capacidad operativa. ¿Puede ADRES sí o no? Yo diría que ADRES trae una curva de aprendizaje muy importante. En la pandemia operó con ciertos aspectos positivos, pero bien vale justamente evaluar esas capacidades que se tiene, porque se tendrían que multiplicar. En segundo lugar, realizar giros de asignaciones a los centros de atención primaria. Acá sería una gran novedad porque los centros de atención primaria de alguna manera recibirían la financiación vía oferta. Y acá quiero también dejar una digresión con el señor superintendente. Él dice, lo cual no sería necesario, que no hay excepciones para la aplicación de la norma. Eso no es necesario decirlo, pero bueno. Lo que pasa es que sí está haciendo excepciones cuando el superintendente de manera pública dice que no se van a cerrar hospitales públicos que promovemos la red pública. Yo creo que si él le agrega a eso la palabra eficiencia, la palabra transparencia, vale la pena precisarlo, pero estamos diciendo la norma es para todos, no es necesario, pero no se la va a aplicar a los hospitales públicos.
Creo que el fortalecimiento de los hospitales públicos tiene que pasar por toda una reingeniería que implique buscar operar en condiciones de eficiencia y mucha transparencia. Finalmente, se plantea aplicar UPC diferenciales y manuales tarifarios con presupuestos mínimos y máximos, cosa que es realmente una función bien grande. A mí se me agota el tiempo, voy acelerando. Este es un ejercicio que intentamos, bueno, ¿será que hay diferencia en los resultados en distintos países si tenemos un pagador único o tenemos pagadores múltiples? Como para uno decir, ¿es mejor tener pagador único o es mejor tener pagador múltiplo? No hay ninguna conclusión sobre esto, simplemente se diferencian los países, básicamente es por el peso del gasto público, aporta bastante a la cobertura universal en salud. Colombia, como en muchos indicadores, acá la vemos en el centro, tiene un gasto público en torno a la media y un índice de cobertura en torno a la media, pero con pagadores múltiplos supera en algunos casos a países que tienen pagadores únicos, pagador único. Bueno, yo sigo entonces para cerrar en cuanto a lo que se propone en recaudación. Entonces está algo que yo he considerado positivo, solo que veo que detrás puede haber una cierta sutileza que hay que cuidar, y es la idea de tener una cuenta única de recaudo para el sistema. Hombre, si eso nos da tranquilidad, que ciertamente es un sistema público, el seguro, maravilloso. Entonces olvidémonos de que las empresas cotizan a las consignan a cuentas de las EPS, creo que hay 36 cuentas, pues hagámoslo pues a una única cuenta. La sutileza que he encontrado hablando con algunas personas de pronto es, bueno, pero ¿esa cuenta quién la va a tener? Mira que luchamos contra los monopolios, pero cuando el monopolio se vuelve público como que ya no nos molesta. Entonces, este sería como un verde condicionado. Sí, adelante con la única cuenta, que sea ADRE la que recaude, está bien, olvidémonos pues de la compensación, pero ojo con el manejo de esa cuenta, que no sea una sola, porque entonces ya, si por ejemplo se quiere que todos los riesgos laborales estén positiva, pudiera uno especular, entonces se quiere que la cuenta única de recaudo esté en el Banco Agrario, por ejemplo. Muy importante cuidar esas cosas. En el tema de mancomunación, aquí resaltaría como preocupación el hecho de que las cuentas de ADRES, y es desde CIA donde veo un problema entre cómo entendemos ADRES y el fondo. No logro entenderlo, ahí es donde el conversatorio, lo que vamos debiendo, tal vez me lo explican y yo lo entiendo. Pero en la manera como está escrito, me disculpan, yo no logro entender de qué se trata y lo he leído varias veces, porque dan a entender que ADRES tiene un fondo y ese fondo tiene unas cuentas y fuera de eso están los demás recursos y entonces hay unidad de caja y no hay unidad de caja. Entonces por ahora aceptemos que hay dos cuentas grandes, la atención primaria integral resolutiva en salud, otra sutileza del proyecto, en algunas partes dice atención primaria en salud, en otra atención primaria integral resolutiva en salud, y fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Yo soy de la idea que esa cuenta que se puede tener no debe ser una cuenta permanente. Yo creo que uno no necesita fortalecer la red pública toda la vida. Debe ser un programa, digamos, temporal, ¿sí? Y buscar mantener unas reglas para eso. Pero no creo que sea una cuenta para la operación del sistema. Podemos tener un fondo especial para apoyar la infraestructura, para apoyar el fortalecimiento de la red. Y entonces están los demás recursos. En cuanto a la compra, yo solo mencionaría dos cosas. Definitivamente, pagar a los CAS mediante oferta, y el resto de cosas, como está escrito, es asumir que se va a recibir la factura, se gira el 80% y el 20% restante estaría sujeto a revisión y auditoría. Creo que es un tema que se mantiene en discusión. Cierro entonces con lo que seguramente diría el director de ADRES, y yo creo que eso hay que escucharlo y hay que discutirlo con pares de ADRES que puedan examinar las condiciones, cuáles son las condiciones que se requiere para que ADRES pueda operar de medidas como lo que se refiere especialmente al volumen de transacciones. Ayer escuché hablar de 800 millones de transacciones al año. Acá tenemos pues unas cifras un poco más bajas. Me disculpan haberme pasado. En conclusión, yo diría que el financiamiento ha sido una fortaleza del sistema. Es necesario asegurar los recursos y blindar su uso para mayor eficiencia y transparencia. La propuesta como está hoy puede debilitar esta función y creo que la conclusión del panel anterior fue esa, de manera que el proyecto de ley debe ser claro, coherente e integral en cuanto a estas materias.
Aunque ADRES ha logrado un buen desarrollo, es necesario precisar condiciones de operación e implementación frente a lo que se propone. Y finalmente, no lo había hecho explícito en mi presentación, muy importante, que el sistema de salud, con los cuadritos que he mostrado hoy, caso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el del viceministro, dijo que eso es la base para acordar un plan estratégico de mediano y largo plazo del sistema de salud. Creo que hay muchas cifras ya, pero formalizarlo como documento oficial. ¿Cómo vemos a Colombia en 10, en 20 años? ¿Cuánto va a ser el gasto del PIB y cómo lo vamos a financiar? Muchísimas gracias.